¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Soy Carlos Delgado, soy cirujano pediátrico de la Fundación Jiménez Díaz de aquí de Madrid. Hice la residencia en el Hospital La Paz y, bueno, lo primero de todo, antes de empezar, es yo creo daros la enhorabuena por llegar aquí, porque han sido unos meses de muchísima intensidad y muchísimo esfuerzo y, pues, muchísimo esfuerzo en haber llegado hasta aquí, y os merecéis, por supuesto, esto que estáis viviendo. Estáis aquí ahora mismo en una etapa un poquito de nervios, habéis pasado ya el primer pico de estrés y ansiedad y estáis aquí en el segundo, que es en el de elección de plaza. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué van a ser los siguientes 4 o 5 años? Entonces, el segundo mensaje es de calma, tranquilidad, ¿vale? Ahora mismo estáis aquí, como os digo, en la elección de plaza, y aunque os parezca que es la decisión más importante de vuestra vida, realmente es una decisión más, porque habéis hecho otras muchísimas antes y haréis otras muchas después. Entonces, acordaos de cuando elegisteis itinerario en el instituto para elegir la rama biosanitaria, luego elegisteis las asignaturas específicas para hacer la EBAU, luego ya en la facultad elegisteis el grupo, luego el hospital para rotar en la carrera, y luego en el hospital elegisteis la academia, ¿vale? Entonces, ahora mismo estáis aquí, vais a elegir vuestro futuro a corto plazo en los próximos 4 o 5 años, como os digo, y luego tendréis otro montón de decisiones que también tendréis que tomar cuando llegue el momento. Entonces, esto es un mensaje de calma, de tranquilidad y de que intentéis relativizar el momento que vais a vivir a partir de ahora. Esto lo digo porque siempre surge la duda de si esto va a condicionar mi felicidad, mi vida, mi futuro. Entonces, yo creo que la felicidad es la concordancia entre la expectativa y la realidad, y creo que estas jornadas, pues, son muy útiles para acercaros la realidad de nuestra especialidad a vuestras expectativas y que os ayuden a tomar una decisión u otra. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos los cirujanos pediátricos? Pues muy fácil, ¿vale? Somos cirujanos y operamos niños, es decir, no somos cirujanos generales, no operamos adultos y tampoco somos pediatras, ¿vale? Entonces, hay un poquito de confusión. Los niños no son adultos en pequeño, entonces somos una especialidad única por este motivo, porque somos los únicos cirujanos que operamos solo niños. ¿Dónde estamos? Estamos divididos en España en 53 servicios que están repartidos en 35 provincias. Aquí veis el mapa, veis que hay provincias que no tienen servicio de cirugía pediátrica, y los pacientes de estas provincias se derivan habitualmente a provincias que están cerca. ¿Dónde nos formamos? Tenemos 23 unidades docentes que están repartidas en 19 provincias, ¿vale? Aquí veis las unidades docentes en las provincias, y lo podemos dividir los hospitales en 3 grandes grupos, ¿vale? Hay hospitales muy grandes, que son los hospitales de referencia nacional. Estos hospitales tienen residentes todos los años, y de hecho los que están subrayados tienen 2 plazas de residente cada año, que en Madrid son La Paz, el 12 de octubre el Marañón, en Sevilla el Virgen del Rocío, en Valencia la Fe, y en Barcelona tanto el Sant Joan de Déu como el Vall d'Hebron. Luego están otros hospitales grandes también que tienen residentes todos los años, pero solo tienen un residente al año, ¿vale? Que es el Hospital de La Coruña, el de Badajoz, el Reina Sofía de Córdoba, el Hospital de Málaga, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital de Murcia y el Hospital del Niño Jesús. Y luego hay un tercer grupo de hospitales medianos en los que no tienen tanto volumen como para formar un residente cada año, entonces alternan residentes un año sí y un año no, que este es el caso, por ejemplo, en País Vasco de Cruces y de Donosti, el Hospital de Santiago, el Hospital de Asturias en Oviedo, el Hospital de Burgos, en Tenerife el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, el Hospital de Gran Canaria, el Hospital de Alicante, que tenía residentes todos los años y este año han empezado a alternar, el Hospital de Zaragoza y el Hospital del Partaulí, lo mismo, han tenido residentes varios años seguidos y ahora este año van a empezar a alternar. Y por último el Hospital de Pamplona en Navarra. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos preguntaseis con qué palabra podíamos definir nuestra especialidad, realmente la palabra es variedad, ¿vale? No solo de patologías, que ahora veremos que tratamos la patología del aparato digestivo en los niños, la patología de la vía aérea y de la caja torácica, tratamos la patología del aparato genitourinario y tratamos la cirugía plástica en los niños. Y además tenemos una variedad tanto en patologías como en la edad, es decir, no tiene nada que ver la patología que podemos tratar en un neonato, en un recién nacido, en un niño preescolar, en un niño ya escolar o en un adolescente, ¿vale? No son las mismas patologías y no tienen el mismo diagnóstico diferencial, por ejemplo, un dolor abdominal en un bebé de 6 o 8 meses que en un adolescente de 8 o 10 años. Entonces, ¿cómo son las rotaciones? ¿Cómo está estructurada la residencia? Son 5 años, como todas las especialidades quirúrgicas, y el primer año es el año un poco menos pediátrico,
Esto depende de cada hospital. Hay hospitales en los que la mayoría del año son rotaciones en cirugía general de adulto y luego cirugía torácica de adultos. Se está intentando cambiar y meter un poquito más de rotaciones por la parte de pediatría, y en algunos hospitales han acortado la rotación a 6 meses en cirugía general, 3 meses de cirugía torácica y 3 meses en pediatría, que puede ser en la urgencia, en la UCI y demás. El R2 se divide prácticamente en casi todos los hospitales el año de la cirugía plástica, que son 6 meses, y luego un año de cirugía general ya pediátrica. Ya a partir de R2 todas las rotaciones son exclusivamente en niños. De R3 se suele rotar en la urología casi todo el año, y otros 3 meses que varían. En La Paz, por ejemplo, son de cirugía general. Y el R4, la mitad del año se rota en cirugía oncológica y la mitad rotaciones externas, que luego veremos cómo se pueden hacer y por qué son importantes. Y luego el último año se divide en 6 meses de cirugía neonatal, cirugía torácica y luego 6 meses de cirugía general y trasplantes. ¿Qué patología? ¿Cuál es la variedad real? ¿Vale? Estos son unos ejemplos de las cosas que hacemos. En cuanto al aparato digestivo, lo más frecuente son las hernias inguinales, las enfermedades colorectales como la enfermedad de Hirschsprung, las malformaciones anales, patología colorectal, los tumores sacros. Operamos también patología del adolescente como los sinus pilonidales, ponemos gastrostomías, hacemos endoscopia de la vía digestiva. Hacemos laparoscopia, hacemos colecistectomías, hacemos colectomías. Y en centros de los hospitales muy grandes que hemos hablado antes, en centros de referencia nacional, se hace también cirugía hepatobiliar más compleja, como por ejemplo el trasplante hepático. En cuanto al aparato genitourinario, lo más frecuente pues son las criptorquidias, los hidroceles, las fimosis, las circuncisiones, los varicoceles. Tratamos malformaciones de la uretra como los epispadias, los hipospadias, los penes corvos. Además, en este grupo de patologías tratamos la endourología en cuanto al reflujo vesicureteral, reimplantes ureterales, hacemos también tratamiento de las litiasis en niños, que son menos frecuentes que en adultos, pero también las tratamos, y por supuesto hacemos laparoscopia para hacer nefrectomías, para hacer piloplastias, y tratamos también los tumores testiculares y renales. Y en centros, de nuevo, de gran volumen, en centros de referencia nacional, se tratan pues las malformaciones mucho más infrecuentes, como pueden ser las estrofias de vejigas, las cloacas o los trasplantes renales. En cuanto a la cirugía torácica, tratamos tanto patología de vía aérea como patología del aparato respiratorio, del pulmón, malformaciones congénitas pulmonares, hacemos toracoscopia, tratamos malformaciones de la pared costal como los pectus excavatum, los síndromes de Poland. Y por último, en cuanto a la cirugía plástica, hacemos autoplastias, tratamos la hipertrofia de labios menores, tratamos la ginecomastia, operamos la mano congénita tanto sindactilias como polidactilias, y hacemos también injertos. Y, de nuevo, en centros grandes de referencia se tratan patologías menos frecuentes como los nevus melanocíticos congénitos gigantes, la neurofibromatosis, la epidermolisis bullosa, las malformaciones vasculares, la aplasia cutis o los tumores desmoides. Entonces, ¿qué hacemos? Habéis visto variedad, tanto en patologías como en edad que tratamos, y yo creo que la segunda palabra que mejor puede definir nuestra especialidad es esto: versatilidad, ¿vale? Hacemos mucha patología en protocolo de cirugía menor ambulatoria. La mayoría de cirugía abierta se opera y los pacientes se van el mismo día a casa, pero habéis visto que tenemos distintas vías de abordaje: laparoscopia, toracoscopia, endoscopia, cistoscopia. Esto es el pack básico que todos los residentes acaban formándose durante los 5 años de residencia. Y en hospitales más grandes, lo que os está contando, se hacen trasplantes, se hace cirugía fetal, se hace cirugía oncológica o hepatobiliar más compleja, se hacen quemados, se hace anomalías vasculares, y está introduciéndose poquito a poco la cirugía robótica también en cirugía pediátrica. ¿Qué no hacemos? Hemos visto todo lo que hacemos, pero no hacemos absolutamente todo, como podéis entender. No operamos ni la neurocirugía, ni la traumatología, ni la cirugía cardíaca, ni la cirugía maxilofacial, ¿vale? Todo esto son cosas que no hacemos. ¿Cómo son las rotaciones externas? Normalmente se puede rotar tanto en el propio centro, es decir, en otros servicios que colindan con la cirugía pediátrica, en neumología para hacer broncoscopias, en digestivo para hacer más endoscopias, en anestesia. Se puede rotar en cirugía para aprender a realizar microcirugía. Se puede rotar también en unidades de cirugía experimental, si el centro lo tiene, o incluso se pueden pedir rotaciones externas.
Y las rotaciones externas, como os digo, se puede hacer en otros centros de España o se puede hacer en otras partes del mundo. Esto es fundamental para ver cómo trabajan en otros sitios, para ver que se pueden hacer las cosas de distinta forma y que les va bien también a la gente y salir un poquito de la centralización que hay muchas veces en los hospitales. ¿Cómo son las guardias? ¿Vale? Las guardias habitualmente solemos hacer entre 5 y 6 al mes durante la residencia y durante el R1 aquí hay más diferencias entre los distintos hospitales. A partir de R2 prácticamente todos los hospitales hacen guardias únicamente de cirugía pediátrica y de R1 pues depende del hospital. Hay servicios en los que hacen guardias de cirugía general de adultos, hay servicios en los que se hace guardia de pediatría. Entonces esto es importante que lo preguntéis cuando vayáis a mirar hospitales porque aquí es donde hay un poquito más de variabilidad. Por el día suelen ser muy ajetreadas. Pensad que llegan niños a la urgencia, te llaman de otros hospitales porque te derivan apendicitis o quemaduras, te llaman de la planta, te llaman de la UCI pediátrica, de la UCI neonatal. Entonces, durante el día suelen ser muy ajetreadas, no suelen ser unas guardias relajadas ni tranquilas. Y por la noche, normalmente, cuando los niños duermen, normalmente se suele dormir. Es verdad que hay noches pues, que se malignizan y si tienes alguna cirugía urgente o alguna cirugía neonatal, pues hay que operar y te quedas esa noche sin dormir. ¿Qué es lo que vemos en la urgencia? En la urgencia, como comprenderéis, los niños se hacen heridas, hay accidentes de todo tipo, brechas, pilladuras con la cremallera, cuerpos extraños introducidos en dedos, uñas encarnadas, cuerpos extraños en la vía digestiva. ¿Qué es lo que más se opera? ¿Vale? Una cosa es la urgencia, que ya os digo que hay mucha actividad, y lo más frecuente que metemos en quirófano son las apendicitis y las quemaduras. ¿Vale? En La Paz, el combo, no había prácticamente ninguna guardia que no tuviese apendicitis y quemadura. Luego también hay cuerpos extraños, como os digo, tanto en la vía digestiva como en la vía aérea, y luego de vez en cuando pues, operamos de urgencia también alguna torsión testicular o torsión ovárica. Y además, ¿qué se opera en las guardias? ¿Vale? En las guardias se opera una cosa que es exclusiva de la cirugía pediátrica, que es la cirugía neonatal. ¿Vale? Toda la cirugía neonatal la operamos nosotros y se pueden operar pues, tanto malformaciones de la pared abdominal como el onfalocele, malrotaciones, hernias diafragmáticas. Esta cirugía neonatal suele ser un poco más programada, es decir, salvo las perforaciones intestinales, las enterocolitis, que hay que operarlas a cualquier hora, normalmente hay un margen de unas horas para intentar hacerlo, pues no hacerlo de madrugada, sino intentar programarlo pues, a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde para que esté todo el mundo más preparado y avisado. ¿Cómo es nuestro día a día? Nuestro día a día empieza en el pase de guardia, como muchos servicios quirúrgicos, donde se cuenta tanto los pacientes que han ingresado en la guardia anterior como los pacientes que se han intervenido y si ha habido alguna incidencia durante la guardia. Y posteriormente, en función del día que tengas por delante, hay o bien actividad de quirófano o bien actividad de consulta. Y normalmente luego por las tardes, depende del hospital, hay también muchos hospitales que tienen cirugía de tarde, donde se operan muchas cosas ambulatorias para sacar pacientes de lista de espera y luego también ahí se puede dedicar tanto a la investigación como la recogida de datos para hacer estudios. ¿Qué oferta tenemos aquí este año en cirugía pediátrica? Es una oferta muy limitada, como vais a ver, ¿vale? Este año hay una plaza más que el año pasado y aún así tenemos solo 24 plazas, ¿vale? Esto es un 0,27% del total de plazas. Cada año se ofertan más plazas MIR y cada año más o menos hay prácticamente las mismas plazas de cirugía pediátrica. Veis que hace como 15, 20 años había como 4, 5, 6 plazas al año y desde aproximadamente 2006, ya os digo, hace aproximadamente 20 años se ha mantenido en torno a 20, 22, 23, 24 y el número de plazas es bastante estable. Lo que ha cambiado ha sido la oferta, prácticamente se ha mantenido estable y lo que ha cambiado ha sido la demanda, que lo veremos a continuación. Estas 24 plazas, ¿cómo se distribuyen aquí en España? Hay 5 en Madrid, 2 en La Paz, 1 en el 12 de octubre, 1 en el Marañón y otro en el Niño Jesús. Hay 4 en Andalucía, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba y en Granada. Hay 3 en la Comunidad Valenciana, 2 en Valencia y 1 en Alicante, y hay 4 en Cataluña, 2 en el Vallebrón, 1 en el Sant Joan de Déu y 1 en el Parc Taulí. En el resto de España hay 2 plazas en Galicia, una en La Coruña y otra en Santiago, hay una en Asturias, hay 2 en el País Vasco, en Cruces y en el Hospital de Donostia, hay una en Pamplona, una en Badajoz y una en Murcia. ¿Vale? Estas son las 24 plazas que se ofertan este año. Este año no hay cupos, no hay nada más que esto, es decir, no hay trampa. Las 24 plazas que hay son las 24 plazas que acabáis de ver. ¿Y cómo va la demanda? Esto es lo que os decía, la demanda ha ido aumentándose progresivamente durante los últimos 6-7 años.
Cuando hice el MIR, más de un 3.000, era prácticamente imposible hacer cirugía pediátrica y poquito a poco, pues sobre todo después del COVID, la última plaza asignada ha ido aumentando poquito a poco y veis que este año hemos tocado techo con el 4.558, que fue la última plaza de cirugía pediátrica que se cogió el año pasado. Si veis la mediana, es decir, la plaza que coge el número, es decir, la plaza con la que se agota la mitad de plazas de la especialidad, si hay 24, pues la plaza 12, también se ha mantenido bastante estable. Este último año de nuevo ha subido, igual que la última plaza, y este año la plaza con la que se agotaron la mitad de las plazas es el 2.407. Si esto lo vemos distribuidos por hospitales, más o menos, veis que la mitad de plazas, es decir, la columna de la izquierda se agota aproximadamente antes del 1500, ¿vale? En La Paz, la Fe, en el Sant Joan de Déu, en el Marañón, en el 12 de octubre, en Granada, en el Sant Joan, en el Valle d'Hebron y el Virgen del Rocío. Aproximadamente otro 25%, un cuarto de plazas, llegan entre el 2000 y el 3500, ¿vale? Y el último 25%, el último cuarto de las plazas, se agotan por encima del 4.000, ¿vale? Es decir, del 4.000 al 4.500 hay todavía unas 6-7 plazas que el año pasado quedaron sin cubrir. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vale? Esto habéis visto, qué es esto de la cirugía pediátrica, qué hacemos, qué no hacemos, cómo se organiza la rotación, cómo se organiza la residencia. Entonces, de cara a elegir plaza, de cara a escoger hospital para realizar la residencia durante los siguientes 5 años, ¿qué 3 cosas creo que son las fundamentales que tienes que preguntar? Primero, el volumen de pacientes, es decir, habéis visto que hospitales más grandes tienen normalmente más patología, hay mayor número de pacientes, mayor número de cirugías neonatales, mayor número de apendicitis en las guardias, mayor número de cirugía mayor ambulatoria y tendréis la oportunidad de ver casos de menor incidencia que son un poquito más complejos y que se centralizan en hospitales grandes, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, que los servicios estén organizados en secciones específicas, es decir, que haya una sección subespecializada, por así decirlo, en la cirugía plástica infantil, otra sección que esté subespecializada en la urología infantil, otra sección que esté subespecializada en la oncología infantil y demás, ¿vale? Y, por último, que las rotaciones durante vuestra residencia estén estructuradas, es decir, que no solo que haya secciones específicas, sino que durante la residencia rotéis unos meses determinados, ya estructurados antes de empezar, en estas secciones. No vale de nada tener unas secciones estructuradas si luego cada día vas a un quirófano de forma casi aleatoria. Entonces, estos 3 puntos son el volumen de pacientes, que haya secciones específicas y que luego las rotaciones durante la residencia estén estructuradas, ¿vale? Y hasta aquí ha sido mi papel hoy, ya el resto os toca a vosotros, ¿vale? Esto es mirar, ir a un hospital, preguntar, ir a otro, preguntar, dar todo, resolver todas las dudas que se os ocurran, no tengáis miedo de hacer preguntas incómodas, de preguntarles a los residentes qué tal viven, si libran las guardias o no, si están contentos, y no solo a un determinado residente, porque puede estar más sesgado, sino intentad coger pues eso, a un R2, un R4, un R5 e intentad sacar una valoración global de lo que es cada hospital, ¿vale? Lo más importante es eso, es que os metáis un día, 2 días, 3 días, una semana, ahora tenéis varias semanas de aquí a que elijáis plaza y os podéis meter en distintos hospitales, en distintos servicios, nadie os va a poner pegas para que vayáis a rotar, porque realmente es invertir en el futuro del servicio. Entonces, meteos en los hospitales, rotad, preguntad y sobre todo mirad, ¿vale? Buscad, comparad y elegid pues, dentro de lo que hayáis visto lo que más os guste. Y yo ya os digo que hasta aquí. Un placer haberos podido ayudar y cualquier pregunta que tengáis os la respondemos. Vale. Hay una pregunta en los compañeros del online que indica: me gustaría preguntar si una especialidad con buenas salidas o si tiene bastante paro. Esta es la pregunta recurrente de todos los años, que suele ser además la primera. Yo siempre digo lo mismo, yo realmente no conozco ningún compañero que haya acabado cirugía pediátrica y que esté en paro. Es verdad que en ciudades grandes es más difícil quedarte a trabajar, porque normalmente suele haber una oferta un poquito más limitada, pero realmente no hay paro real ahora mismo en cirugía pediátrica. Y la segunda contestación que siempre respondo es que si os gustan los niños, os gusta la cirugía, realmente tenéis que hacer cirugía pediátrica independientemente de lo que vaya a pasar aquí a 4 o 5 años, porque nadie lo sabe. Entonces es absurdo elegir plaza con unas expectativas a 5 años cuando el futuro es muchas veces muy incierto. Entonces, quien os venda que de aquí a 5 años va a tener trabajo asegurado en la especialidad, pues cogedlo siempre con pinzas. En el caso de cirugía pediátrica, no os lo prometo, nadie lo puede prometer, pero digo que yo ahora mismo no conozco a nadie, ningún cirujano que esté en paro.
Vale, no hay más charla, o sea, no hay más preguntas online. Presencial, no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Ha sido mencionado, pero me preguntaba cómo de frecuentes son las subespecialidades en este campo. Claro, o sea, realmente todos los hospitales grandes o muy grandes normalmente tienen mayor volumen de cirujanos adjuntos y normalmente a mayor volumen de cirujanos se suelen empezar a formar las secciones. Es decir, hospitales medianos que tienen 5 o 6 cirujanos, no es tan fácil hacer 4 secciones porque realmente serían secciones de un único cirujano. Entonces, servicios grandes o muy grandes, que ya son más de 10, más de 12 cirujanos, normalmente se suelen subespecializar. Cuanto más grande es el hospital, más secciones hay y hay cirujanos que se dedican única y exclusivamente a su sección. Tiene la parte buena de que te dedicas únicamente a un área de la cirugía pediátrica y la parte mala de que te dedicas únicamente a un área de esa cirugía pediátrica. Es decir, los hospitales medianos tienen la posibilidad, o grandes tienen la posibilidad de operar más variedad de cosas como adjunto, y hospitales grandes pues al final tienen la patología que operan un poquito más limitada. Como residentes, ¿qué interesa? Formarte en hospitales lo más grandes posibles para que puedas ver y puedas aprender lo mejor posible las distintas subespecialidades, y luego como adjunto pues acabarás donde acabes. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues... Buenas tardes. Quería preguntarte sobre qué le dirías a alguien que duda entre si hacer cirugía pediátrica o alguna otra especialidad quirúrgica como cirugía torácica, cirugía general, uro. ¿Qué le dirías para que se decantara por cirugía pediátrica? Esta es muy buena pregunta y original, además. Yo realmente elegí cirugía pediátrica durante el último año de carrera. Yo siempre, cuando daba charlas a gente que estaba en sexto de carrera, siempre decía que el objetivo de acabar la carrera era saber elegir si querías hacer una especialidad médica o una especialidad quirúrgica, porque realmente la calidad de vida y la forma de trabajar no tiene nada que ver en especialidades médicas y en especialidades quirúrgicas. Entonces, si me hubieras preguntado si entre pediatría o cirugía pediátrica, te hubiera dicho que pediatría, claramente. Porque es lo que te digo, no tiene nada que ver la forma de trabajar de los pediatras con los cirujanos pediátricos. Entre las especialidades quirúrgicas como urología, cirugía torácica, cirugía general y cirugía pediátrica, realmente cirugía pediátrica tiene un poquito de cirugía general, un poquito de cirugía torácica, un poquito de urología. La ventaja que trabajamos con niños, que son pacientes muy singulares y muy especiales, que no tienen nada que ver con los adultos, y la principal diferencia es esa, que en tu día a día, en vez de trabajar con gente pluripatológica, polimedicada, pues vas a trabajar con niños, que desde mi punto de vista es muchísimo más motivante y muchísimo más agradecido. Yo, vamos, si estáis dudando entre esas, sin duda cirugía pediátrica. Gracias. Vale, ¿alguien más tiene una pregunta? Pues si nadie tiene una pregunta, entonces damos por finalizada la charla. Bueno, genial. Así que Gracias. muchas gracias.